dentro del reino. ¿Ven? Hay personas que sirven, como por ejemplo en los restaurantes. Amén. ¿No? Oye, que me dé más café, sí, cómo no. Y que quiero tantita azúcar rica, va para allá. Y sí. Y dice, oye, qué bien sirve. Sí, pero nada más no le dejes propina y verás si la próxima vez te vuelve a atender también, ¿no? Ahí te empieza a ver así con cara de... Habrá sus excepciones, porque aquí hay una hermana que sí uno va a sentirse agraviada. Entonces, servir como Dios quiere que sirvamos implica que tengamos un conocimiento de lo que para Dios es servir. Y dentro de eso entra algo que la Biblia le llama los rudimentos de nuestra fe. Es decir, si alguna persona quiere participar en servir en la iglesia, debe conocer las cosas fundamentales en las que creemos. Debe saber qué es el arrepentimiento de las obras muertas o el perdón de nuestros pecados, la conversión a Cristo. Tiene que saber qué es tener su fe en Dios. Amén. ¿Qué es lo que estamos hablando en este mes? Tiene que saber qué significa el bautismo, o como se habló el domingo en la tarde sobre la doctrina de los bautismos, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando, el día de hoy vamos a estar hablando, ahorita en la mañana, sobre lo que es la imposición de las manos, y en la tarde vamos a estar hablando de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Amén. O el juicio final, que son temas muy importantes que nosotros tenemos que saber porque son parte de lo que nosotros, lo que sustenta nuestra conducta. ¿Ok? Hay muchas personas que dicen, pues mira, no importa lo que creas, nada más que lo hagas sinceramente. ¿Ok? Eso no es cierto. Uno tiene que creer lo correcto, porque si uno cree en lo incorrecto, aunque seas muy sincero, sinceramente estarás equivocado. Amén. Y se trata de no estar sinceramente equivocado, sino de estar perfectamente centrado en lo cierto. Entonces hay que creer lo correcto. En cuanto a las cosas de Dios, es importante que nuestras creencias estén sustentadas en su palabra, porque su palabra es la verdad. Amén. Aleluya. Así que vamos a estar tocando ese tema. Todos los hermanos que se van a estar bautizando, a lo largo de esta semana vamos a contactarlos para darles algunas indicaciones, algunas instrucciones. Voy a ponerlo por acá. Ese es el de los bautizos. Me encargo, hermano, porque los que se bautizan están ahí sus nombres anotados. ¿Saben que cuando uno hace ciertas decisiones, sus nombres se anotan en el libro de los cielos? Gloria a Dios. Ok. Entonces vamos a la Biblia para que veamos los temas que habla de lo que es los rudimentos de nuestra fe, donde la palabra rudimento significa alguna herramienta o alguna acción o alguna actividad mínima necesaria para poder ser experto en algo, ¿ok? Antes de que uno sea experto, tiene que pasar por los rudimentos, ¿verdad? Tengo algunos nietos en las edades de pequeños, de menos de 10 años. Ustedes saben, hay una edad donde es maravilloso, ¿no? Los niños empiezan a descubrir tantas cosas. Y uno de ellos ya sabe leer. Tiene ya 6 años. Ya es un veterano, ¿no? Entonces ya sabe leer y entonces cuando le pongo a que lea esto y así. Pero después va a llegar el momento donde sabe lo que dice una palabra, pero todavía no tiene el entendimiento de lo que significa esa palabra. Después de que aprenda a leer, va a tener que aprender a comprender lo que dice esa porción. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Pero si uno no sabe leer, pues uno puede agarrar este libro y decir, no, pues
Como dijo una persona una vez cuando agarró una Biblia, dijo, oye, no hay figuritas, dice. Al menos que le pongan ahí unas ilustraciones de algo, dijo. No, pues no hay. Entonces, necesitamos aprender a leer para después comprender lo que leemos. Entonces vamos a la escritura, porque hoy vamos a tocar un tema muy importante, la imposición de las manos. La imposición de las manos. Entonces vamos a Hebreos capítulo 6, casi al final de su Biblia. Ahí se mencionan los rudimentos, ¿no? 6. En el capítulo 6 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los conocimientos básicos de la doctrina, dice, vamos adelante a la perfección. Dice, para no estar constantemente echando el fundamento. ¿De qué? De los elementos básicos de la doctrina cristiana. Arrepentimiento de obras muertas, 1. Fe en Dios, 2. Doctrina de bautismos, 3. Imposición de las manos, que vamos a ver hoy, 4. Resurrección de los muertos en la tarde hoy, 5. Y del juicio eterno, 6. Son cosas que cada cristiano, cualquier persona que se considere cristiano, y eso es muy importante, algunas veces hay personas que nos consideramos cristianos, pero que desconocemos los rudimentos de nuestra fe. Entonces es muy importante que los entendamos. ¿Saben? Nadie puede ser cristiano si no se ha arrepentido de sus pecados. Si los pecados no nos pueden llevar al arrepentimiento si no tenemos esa convicción de que hemos pecado. ¿No? Es decir, mucha gente puede hacer cosas pecaminosas, ofensivas a Dios, y ni pensar que se pueden arrepentir porque no entienden. Entonces Dios obra a través de su Espíritu Santo para arrepentirnos. Y tiene un proceso para que seamos perfeccionados. ¿Amén? Primero uno se arrepiente y es como si fuera se arrepiente y en ese momento es como si uno nace, ¿no? Después ya pone su fe en Dios, es decir, se convierte a Cristo, empieza a caminar en el Señor y después viene el bautismo, que es lo que yo decía hace ratito, es cuando ya se comprometen ya no nada más a ser servidos, sino ahora empiezan a servir. Entonces ya vamos creciendo. ¿Cuántos saben eso? Aunque a los niños les gusta mucho servir, poco no. A los que tenemos contacto con niños chiquitos les quieren siempre, ¿no? Yo recuerdo mucho a mis hijas acercándose al lavadero con su mamá y querer lavar los trastes, ¿no? Sobre todo los vasos de cristal y todo. Entonces, pues, la necesidad de ser instruidos en servir, ¿no? Porque todo quieren hacer. Entonces necesitamos ser instruidos en servir. Después, cuando ya nos bautizamos, estamos capacitados para empezar a servir. Y después viene la imposición de las manos, que es cuando se delega sobre alguien una responsabilidad. ¿Ok? Entonces, dice la imposición de las manos. ¿Ok? Antes de hablar de la imposición de las manos, yo quisiera hablar de mencionar, así como que ligeramente, superficialmente, la importancia que la Biblia le da a las manos. La importancia que las manos tienen en la vida del hombre. Amén. Por ejemplo, en la Biblia se encuentran en algunas estadísticas de algunas personas, 1,600 veces la Biblia habla de las manos. Entonces, 1,600 veces, prepárese para anotarlas. ¿No, verdad? El otro día hablamos de la sal y decíamos que tenía 14,000 usos de la sal. ¿No? Pero la Biblia habla 1,600 veces de la mano, y la mano se refiere como a es como la expresión o la parte del cuerpo que ejecuta
la voluntad de la mente. ¿Amén? ¿Cómo se llama esa enfermedad cuando la están temblando las manos? No, Alzheimer no. Como Parkinson. ¿Ya? Que la mano no se deja de mover, que se mueve involuntariamente, no es lo normal. Es una enfermedad, es una patología, no es lo correcto. Lo correcto es que yo le diga, a ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver, alguien que le diga a su mano derecha, levántate. Una persona le pudo decir. A los demás no les obedeció su mano derecha. A su mano izquierda, levántate. A ver que se cierre el puño. Ciérrate puño. Toca la guitarra. ¿Verdad? O sea, la mano es el elemento, el instrumento que ejecuta lo que está en la mente. De hecho, se ha descubierto que está en la corteza cerebral, la parte donde ahí se ejecuta, de donde sale la acción, no, la instrucción para que muévete mano, ¿no? Y la mano es tiene un chorro de simbolismos en la Biblia, muchísimos simbolismos, hermano. Amén. Por ejemplo, los que a veces mandamos ya en el teléfono celular los emoticones, ¿no? Cuando dicen, ora por mí, ¿cómo ponen? ¿Qué es lo que ponen? Dos manitas. Cuando dicen, por favor, una súplica, dos manitas, ¿no? Adiós. Amén. Dicen algunos que ponen así. Usan la mano. O sea, la mano se usa de una manera tremenda. En lo que respecta a Dios, básicamente se refiere al poder y a la autoridad de Dios. No queremos entrar, de verdad que si entráramos en los 1600, en las 1600 citas de todo lo que habla la Biblia, aquí nos tardaríamos no sé cuántas horas o años, no sé, no, meses, semanas, no sé, ¿verdad? Pero vamos a tratar de resumir esto. Se refiere, cuando se habla a la mano de Dios, se refiere al poder y a su autoridad. La autoridad de Dios, la mano de Dios. Y obviamente muchas veces de ese entendimiento se desprende también para las personas, ¿no? El mismo uso de la mano representa autoridad. El mismo uso de la mano representa poder. Un hombre le dijo, en alguna ocasión, el paje de armas le dijo a su, o el escudero le dijo a su jefe, todo lo que te venga a la mano hacer, le entramos. Ahorita ya se dice diferente. Ahora ya se dice, hermano, tú di rana y yo brinco, ¿no? Pero antes se usaba, ¿sabes qué? Lo que tú digas, cuando le dices a una persona, ¿sabes qué significa darle la mano a alguien? ¿Qué significa? Ayudar, ¿no? Bueno, eso es echar la mano, ¿no? Oye, échame la mano, ¿no? Échame la mano, quiere decir que le ayudas. Pero cuando le das la mano a alguien, a una persona para saludarla, el significado de darle la mano quiere decir salud, o sea, desearle salud. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Deseo que estés bien, deseo que estés sano, deseo eso. Aquí está mi mano. O sea, le estás dando la mano, le estás deseando salud, le estás diciendo, órale, ¿no? Saludos, saludos de salud, de vida, de buena onda, ¿ok? De repente hay alguien por ahí que se fija en una muchacha
Le dice, papá, quiero que me acompañes ¿a qué? ¿A pedir qué? Su mano. Y el papá tenía que acompañarla para que pida. El papá y la mamá, los que estén, ¿no? Para que respalden la acción de qué significa pedir su mano. Quiero hacer un compromiso, ¿verdad? Y entonces el suegro le dice, sí te doy la mano, pues nada más la mano. No, ¿verdad que no significa solamente la mano? ¿Verdad que no significa solamente? No, todo. Oye, esta persona es bien desprendida, es bien liberal, siempre da a manos llenas, ¿verdad? Hermano, si no te quieres contagiar de COVID, lo que tienes que hacer es lavarte las manos, ponerte gel en las manos, saludo de puño solamente. Cuando alguien está bajo la autoridad de otra persona, está en sus. Y cuando alguien se libera de esa autoridad, está libre de su mano. Cuando alguien es bien estricto, es una persona de qué? De mano dura. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo, cuántas acepciones tiene la palabra en cuanto a mano? Para hacerle daño a alguien, que no alargue su mano sobre tal persona para dañarla. ¿Amén? Para vivir bajo la protección de alguien, ¿vive bajo qué? Bajo su mano. Cuando una persona es cododura, se dice que cierra ¿qué? Su mano ante la necesidad. Aleluya. Cuando uno hace una promesa en la Biblia, ¿qué sabes qué hacía? Levanto mi mano. En la Biblia un día un hombre le dijo a otro, ¿sabes qué? Quiero que vayas a conseguirme una esposa para mi hijo. Vas a ir para allá y vas a investigar y vas a darte cuenta quién es la doncella. Sí, sí lo vas a hacer, sí. ¿Y qué le dijo? Pon tu mano en mi muslo. ¿No? Era una acción de un juramento. Es un juramento. Entonces, ¿qué me comprometo? Todo yo. No era nada más una cuestión de decir, bueno, pues aquí está mi mano. También la Biblia habla que el firmamento fue hecho por los dedos de su mano. Amén. Él adiestra mis manos para pelear. Así que cuando hablamos de las manos, hermano, no estamos hablando solamente de un. Por cierto, la última vez que yo conocía un poco acerca me informé un poco acerca de la ¿cómo se llama? Mecatrónica, o no sé cuál es de hacer robots. De lo más difícil que hay es hacer un robot que tenga manos y que se mueva con los movimientos de la mano. Que tengo manita, no tengo manita, nada. O sea, que el robot no puede tener manita, no tiene manita, tiene chavadita, nada. Es una gran bronca. Hay personas que dicen que la mano evolucionó y pues el dedo gordo se separó y no tenemos como los changos que tienen el dedo gordo pegado, sino que tenemos aparte. No se dice nada. Pero esto, gracias a eso, ese dedo gordo, híjole, qué maravilloso es. Bueno, algunos nada más es simbólico lo del dedo gordo. Los más bien como que está medio flaco. No sé por qué me digo. Aleluya.
para suplicar, para jurar, para pactar, para entrar bajo la protección de alguien, se usa la mano. La primera vez que miramos en la Biblia que se dice algo respecto de la mano del hombre está en Génesis, en el capítulo 3, versículo 22. Adán y Eva pecaron, dice ahí, porque Eva tomó, ¿cómo se imaginan que tomó el árbol, el fruto del árbol? Con la mano, ¿no? Vio que era bueno y lo agarró. Y después lo dio a su marido. Yo sé que ahí suena muy romántico eso que le dio y le dijo, pero no fue así. Dijo, vete, ya. Pero en Génesis 3, Dios da una instrucción muy fuerte. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. Es la primera cita donde el Señor dice, no, la mano del hombre no se puede alargar. Pasó algo. Obviamente no se refería a su mano, ¿verdad? Se refería a la disposición, a la actitud, a lo que hay en la cabeza, a lo que hace que la mano se mueva. ¿Estamos de acuerdo? La expresión de la mano no es nada más la mano en sí, sino que de esa manera se expresa todo lo que la persona piensa, cree, desea, actuar en contra, a favor, etcétera, etcétera, de otros. ¿Estamos? Entonces la Biblia, cuando habla acerca de la imposición de las manos, se refiere a una delegación o a un intercambio espiritual que tiene un peso, que tiene algo más que solamente una cuestión meramente de amistad o de saludar o de hacer algo así, sino que la imposición de las manos se establece como un acto en donde se le está impartiendo a alguien, algo espiritual. ¿Me estás oyendo? Dicen que hay tres cosas que se imparten a través de la imposición de las manos. Puede ser autoridad, puede ser poder y puede ser bendición. Cuando alguien pone sus manos sobre otra persona, le puede impartir bendición. ¿Sabes qué? Dice la Biblia en el libro de Génesis que cuando José, el soñador, hizo traer a Jacob, su padre, entonces Jacob vino y le dijo, oye, ¿y estos quiénes son? Vio a Dios, vio Jacob a dos morritos, a dos chavales, a dos tiernitos, no eran tiernitos. En Chiapas me gusta mucho esa expresión, porque en Chiapas a los bebés chiquitos les dicen tiernos. Oye, ¿y tú cuántos hijos tienes? No, pues ya tengo dos y un tiernito. Ah, caray, el tiernito que es de los chiquitos que están tiernitos. Bueno, entonces, vio a esos tiernos, esos no eran tiernos, ya estaban grandecitos. Y le dijo a Jacob, oye, ¿esos quiénes son? Son los hijos que Dios me dio acá en mi tierra de mi aflicción. ¿En serio? Sí. Acércalos para que los bendiga. Vamos a leer esa historia, está muy bonita. Está en el libro de... Ay. Génesis 48, versículo 14. Sí. Digo que hay 1600, así. Nos puede pelar. ¿No? Génesis 48.
Dice que le dijeron a José, tu padre está enfermo, versículo 1, y tomó consigo sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí está José y viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó en la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Y los que después de ellos hayas engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y dice, y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quién? Versículo 8, ¿quiénes son? Y respondió José a su padre, son mis hijos. Mi Dios me ha dado, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y hay algo muy importante aquí. Vamos a ver. Dice, y los ojos de Israel estaban agravados por la vejez, es decir, ya no veía muy bien. Entonces los hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó y le dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho también ver a tu descendencia. Entonces José sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel y Manasés a su izquierda a la derecha de Israel y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo José a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Amén. Entonces, de repente como que le dice José, no, el primogénito es este. Pero Jacob hace esto. Al segundo hijo le da la mano derecha y al primero entonces ellos se movían en un principio de la primogenitura, en donde el primogénito tenía ciertas prerrogativas o derechos mayores. Sin embargo, aquí el Señor establece eso porque Dios es el que bendice. Amén. Él es el que puede decir cómo se hagan las cosas. Amén. La mano derecha es importante. La Biblia dice que la diestra de Jehová hace justicia, que la diestra de Jehová sublime es. La diestra de Jehová hace maravillas. Se refiere a la diestra. Muchas veces cuando se habla de manos, la mano derecha se refiere a algo positivo y muchas veces la mano izquierda se refiere a algo negativo. La diestra y la siniestra. Amén. Pero cuando se habla de la imposición de las manos, realmente en este caso se está hablando de tráelos porque quiero derramar la bendición del Dios de mis padres sobre él. Entonces había una impartición, ¿sí? Una bendición que se dio, que se le delegó, la bendición que Dios había derramado sobre Jacob, ahora él la pone sobre sus hijos, sobre los hijos de José. Porque se acuerdan que José no fue el primogénito, sino Rubén. Amén. Y Judá recibe la bendición, que es el cuarto hijo. Pero José, hasta donde entiendo, es el 11º hijo de Jacob. Porque ya el último es Benjamín. Amén. Pero Dios bendice a José también. O sea, Jacob bendice a José también, lo recibe y le da una bendición de primogenitura. Así que cuando uno impone manos, o la imposición de las manos, entre otras cosas, implica una delegación de algo que es
que es una bendición. Y esto es algo más que un buen deseo, hermano. Quiero decirle, cuando alguien dice, pues es que yo te deseo que te vaya bien, es una cosa. Pero cuando uno dice, es que la bendición de Dios esté sobre tu vida, aleluya, y las cosas cambian. Amén. Mientras estábamos ahorita terminando el año, alguien me dijo por ahí, oye, qué afortunado eres de que tienes una familia tan grande. Yo tengo una prima que apenas a los 64 años acaba de tener sus 2 nietos. Yo ya tengo un nieto de 11 años. Y todos los demás, es que digo que son de 6, que son unos pícaros. Dice, pues, qué afortunado eres. Entonces yo me dije, no, permíteme. Afortunado no, bendecido. Afortunado es como que la fortuna, como que la suerte, como que algo te cayó y entonces ya llegó ahí, pero no es así. Amén. La gente de Dios, los hijos de Dios, son bendecidos por Dios. ¿Ok? Cada uno de mis hijos cuando nació, los trajimos al templo, esa es la otra parte, para bendición, para bendición. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, que al Señor Jesús le traían los niños para que los bendijese. Y él poniendo sus manos sobre ellos los bendecía. ¿Ok? Entonces, imposición de manos es una bendición. Es una manera en la que las personas reciben una delegación espiritual de algo más allá de un buen deseo del Padre. ¿Me oyes? Es algo donde Dios se involucra en la vida de las personas. Por eso es tan importante para nosotros presentar nuestros hijos al Señor. ¿Ok? Miren lo que dice entonces ahí en Marcos capítulo 10. Las personas que no entendían esto, los discípulos que todavía no captaban bien de qué se trataba, le dijeron, no, ¿saben qué? No molesten al maestro, saquen a sus mocosos de aquí. Dice el versículo 13, Marcos 10:13, dice, y le presentaban niños para que los tocase. Obviamente no los iba a tocar así como. Dice, y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. O sea, dice ahí la palabra ¿qué? A ver, ¿qué entienden? ¿Cuál es el significado de indignarse? O sea, está incómodo. Oye, espérate, o sea, no, cálmense. O sea, están actuando mal. Por eso hablaba de servir. Que la gente no nada más es porque, pues yo quiero servir. No es ser acomedido, que es bueno, pero servir en el reino de Dios es mucho más que ser una persona acomedida. ¿Sí me oye? Entonces, el Señor, ellos, a ver, ¿qué con el Señor? No, dice, ¿sabes qué? Dejen a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino no entrará en él. Y después, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La mano de Dios no nada más se refiere a lo que es la pura mano de la muñeca. No. Incluye algunas veces el brazo de Dios. O sea, la mano no se refiere únicamente a la palma. ¿Cómo se llama esta? No, a ver, médicamente, ¿cómo se llama esta parte de aquí? El anverso, pero, por ejemplo, esa es la palma. ¿Y la de acá? El dorso. Ok, pues el dorso. Entonces, no nada más se refiere a la palma y el dorso, se refiere a la muñeca. ¿Cuántos tienen muñeca en casa? A la muñeca y al antebrazo. La mano de Dios, el brazo de Dios. Los ponían en sus brazos, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Así que la idea de bendecir es la idea de transmitir una realidad espiritual, pero intangible, pero real. ¿No? Les decía el otro día, aquí nosotros hay 800,000
ondas viajando para poder mandarle un mensaje a su celular. Muchos estamos aquí y recibimos mensajes en el celular. Y eso, como si nunca lo vi, porque hay muchas cosas invisibles, pero que existen y que son reales. Cuando hay una impartición, cuando hay una imposición de manos, hay una impartición que no se percibe, que no se capta. Y normalmente la persona que da imposición es la persona que está en autoridad. ¿Sí? Hay ese orden. No es que el menor imparte sobre el mayor, no, al contrario. El mayor o el primero en orden de autoridad va a impartir sobre el menor. Amén. Entonces el Señor le trajeron a los niños y tomándose las manos los bendecía, poniendo sus manos sobre de ellos. Ok. Hay una labor, hay un punto. Primero, ¿para qué se imponen las manos o por qué se imponen las manos? Para bendecir. Para que la bendición de Dios alcance a las personas. Es muy importante. Hace muchos años, leía yo un libro acerca de la crianza de los hijos. Y en ese libro se nos recomendaba orar por los hijos cuando estuvieran dormidos. De tal manera que en las noches nosotros íbamos y poníamos las manos sobre nuestros hijos mientras están dormidos y orábamos que Dios los guardara, que Dios los bendijera, que Dios los ayudara, que Dios los guiara. ¿Amén? La realidad de las cosas es que vivimos en un mundo perverso, en un mundo injusto, y nosotros no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja. Hay cosas que van a tener que vivir y que enfrentar lejos de nosotros, ¿no? Hay situaciones y peligros que nosotros mismos corremos sin que nos demos cuenta. Pero cuando pedimos a Dios y cuando estamos en la gracia de Dios y la voluntad de Dios y oramos por nuestros hijos, ahí sí la cosa cambia. Porque a nosotros que somos humanos y limitados, pues no podemos hacerlo. Pero Dios, que es Dios, Él sí puede guardar y guiar y proteger a nuestros hijos. Amén. Y si tenemos fe en Él, entonces sabemos que están en las manos de Dios y cualquier cosa va a obrar para bien en sus vidas. ¿Ok? Entonces, es para bendecir. Las manos se imponen sobre otras personas para bendecir a esa persona. Para bendecir quiere decir para desatar un destino espiritual, para desatar sobre de ellos un futuro en donde Dios esté involucrado en sus vidas. No es solamente el deseo del Padre, es meter como decía el hermano Asael, es meter a Dios en la ecuación. Amén. Es decir, Dios, tú vas a obrar aquí. Y nosotros lo hemos hecho y todavía, hace poquito todavía ahí con el pequeñito que tenemos en casa también nos tocó ir ahora por él. Y yo me di cuenta que cuando mis hijos estaban ya más grandes y oramos por ellos, algunas veces despertaban y ya se daban cuenta que éramos nosotros ya tenían más chicos. Entra. ¿Sí me oyes? Nos asustaban. ¡Ay, qué están haciendo por aquí! No. Había una buena onda. Háganlo. Papás, mamás, oren por sus hijos. Dios ha delegado en ustedes una autoridad sobre ellos. Dice la Biblia que dice las cosas que te he escrito estarán en tus manos, sobre las palmas de tus manos y en los dinteles de las puertas y en todas partes. Aprendan a impartir en sus hijos esa bendición de tener, de crecer, de caminar, de vivir en el temor de Dios. ¿Amén? Entonces se imponen las manos. ¿Amén? También otra práctica que se hace dentro de lo que es el Nuevo Testamento es imponer las manos para sanidad. No porque uno sea el que sana, sino porque uno hace el contacto, vamos a llamarlo así, para que Dios toque a estas personas. Pueden ser sanadas, pueden ser consoladas. Amén. Algunas veces personas pasan al altar después de un mensaje, después de una predicación, quedan conviccionados y quedan diciendo, híjole, ¿cómo es posible? O yo quisiera esto. Y entonces viene el pastor y ora por ella
ora por esta persona, le pone las manos y hay ocasiones donde Dios le da una palabra, amén, de consuelo. Y sí, híjole, ¿estás oyendo? Pero se da a través de esa imposición de manos. Dice en Marcos 16, 18, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, a ver, Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales que siguen a los que creen, dice el versículo 17. Y esas señales seguirán a los que creen, a los que creen. A los que creen en quién, ¿qué hablamos hace 8 días? A los que creen, ¿qué es decir? A los que tienen toda su confianza, a los que saben que esa es la verdad, a los que se abandonan en sus manos, a los que dicen esto es, a los que creen en Él, estas señales van a seguir y las personas, dice, van a orar, van a poner sus manos sobre los enfermos y sanarán. Se ponen las manos no nada más para bendecir a la descendencia, no nada más para bendecir al hermano, no nada más para bendecir a las personas, se ponen también las manos para transmitir sanidad, la sanidad de Dios. ¿Ok? Es algo tan interesante esto, hermano. A ver, vamos a ver en Lucas 4. El Evangelio según San Lucas. Que hay una escritura que habla de la sanidad. ¿Dónde está? Aquí están, cuando sanan la zona. Aunque ahí nada más se ve, aquí nada más se ve. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose al instante, ella al instante le servía. Aquí está el 40. Dice, al ponerse el sol, Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Amén. Es lo que él les dijo a sus discípulos que hicieran, que pusieran las manos sobre las personas enfermas para que los sanaran. Obviamente se refiere a personas que tienen una delegación de autoridad sobre sus vidas y no son los que sanamos. O sea, por ejemplo, cuando yo oro por alguien y no digo yo te sano, no, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Jesús es el que sana. Nosotros solamente somos los canales, los medios, los instrumentos, pero podemos hacerlo y debemos hacerlo. Amén. Si hay algún enfermo, llamen a los ancianos, oren por él. Amén. Y la oración de fe sanará al enfermo. Es más, si estuviera pecado, les serán perdonados. Hay una posibilidad, hay una capacitación, hay una situación espiritual en la oración por enfermos, imponiendo las manos que traen sanidad, hermano. ¿Ok? Fíjense cómo está la cosa, tan importante. Esto es un detalle, nada más quiero añadirlo ahí, porque a mí me llamó muchísimo la atención. Nuestras manos, nuestro cuerpo, ya ven que se habla de que si nosotros tenemos nuestro cuerpo contaminado, las manos contaminadas o algo así, eso es peligroso porque nuestras manos se pueden contaminar. Por ejemplo, dice en Timoteo, le dice que a ninguno le imponga, búsqueme esa cita, por favor, dice que no imponga las manos con ligereza, le dice Pablo a Timoteo. Amén. Le da una instrucción muy importante ahí, con eso quería terminar, pero nada más quiero que sepamos, porque hay una palabra que dice ahí, dice, consérvate puro, ni participes en pecados ajenos. 1 Timoteo 5:22, a ver, mira lo que dice. ¿Estamos aquí? O sea, es bien importante las manos, símbolo de poder y autoridad. No impongas las manos, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Consérvate puro.
¿Amén? O sea que en nuestro cuerpo o nuestras manos, al contactarnos con algo, puede ser que seamos contaminados. De hecho, por eso ponte gel y quién sabe qué, así, ¿no? Pues nos podemos contaminar. Pero espiritualmente también, si tú impones las manos con alguien que está en pecado, de una manera ligera, porque también la imposición de manos significa la aprobación o el envío o la delegación de una autoridad para que se realice un trabajo, consagración, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer ahorita. Pero si tienes las manos, dice, no, no las impongas con ligereza, consérvate puro, porque el cuerpo era muy importante. Era tan importante, hermanos, que muchas veces la ropa que uno trae recibe esa capacitación, esa, no sé cómo llamar, esa delegación sobre su propia vida, que aquella mujer solamente se acercó al borde del manto del Señor Jesús y lo tocó. Pero lo que me llama más la atención es que de Pablo traían sus paños, ¿sí? Sus ropas, y se los ponían y la gente los tocaba y se sanaban. Es algo raro, es algo extraño. No es precisamente acerca de la imposición de manos, pero la importancia de una vida pura, porque le dice ahí que se conserve puro, ¿no? Entonces, se imponen manos para bendecir, 1, 2, se imponen manos para traer sanidad, 3, se imponen manos para delegar o consagrar a alguien para que realice una obra o un servicio ministerial. Eso es muy importante. Es como una especie de delegación o capacitación espiritual o investidura espiritual. Y eso es muy importante y es muy necesario. ¿Amén? ¿Se acuerdan de esos hijos de un tal Eseba? Que era sacerdote él, y Eseba sacerdote, sus hijos no eran sacerdotes, eran hijos de sacerdote, ¿no? Es como a veces dicen en México, el presidente y la presidenta. No, ella no es la presidenta, ella es la esposa del presidente, ¿no? O cuando se dice el pastor y la pastora, no es la pastora, es la esposa del pastor. Amén. Entonces, era el sacerdote y era un sacerdote y tenía sus hijos, pero sus hijos quisieron echar fuera un demonio y salieron avergonzados. ¿Ok? Porque la autoridad no es para cualquier persona, es para aquellas a los que la iglesia los considera. Vamos al capítulo 6 del libro de los Hechos. La iglesia. Ahí se inicia esa delegación sobre unas personas para realizar un trabajo. Es una capacitación, es una investidura, es un equipamiento, es una habilitación. Somos habilitados para hacer esto. Mira, dice, en aquellos días, como Hechos 6, el versículo 1 dice, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la disciplina. Entonces, dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice ahí, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Les pareció bien? Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban y a todos los demás. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. ¿Ok? Esto tiene que ver también con la ordenación de pastores, ordenación de ministros. Amén. O sea, la imposición de manos es porque los apóstoles habían escogido la iglesia a 7 personas y les impusieron las manos y les delegaron una capacitación espiritual para realizar ese trabajo. Amén. Y esto es algo muy importante porque muchas veces, hagan de cuenta que nosotros vemos las cosas por fuera
y decimos, no, pues este es un edificio bien, pero no sabemos si adentro de ese edificio hay varillas o no hay varillas, de esa columna hay varillas o no hay varillas, ¿verdad? Entonces, si esa columna que está aquí o esta no tiene varillas suficientes, entonces el peso que le echemos encima la va a doblar, ¿ok? Y si llegará un momento en el que la dobla, no sabemos en qué momento, por la resistencia de los materiales, pero si no tiene la estructura suficiente, ¿no saben qué le pasó en la línea 12 del metro? Pues algo así, ¿ok? Se viene para abajo. Entonces, espiritualmente, cuando una persona quiere involucrarse en servir, en atender un ministerio, en atender un área de servicio en la iglesia, necesita ser delegada esa responsabilidad a través de la imposición de las manos sobre ellas. ¿Sí me oye? Porque se le da la fuerza, se le da la fortaleza, se le da la dureza. Imagínense que en la imposición de manos, si aquí hubiera varillas de 1 pulgada, se ponen varillas de 5 pulgadas, ¿no? No sé si hay de 5. De 3 pulgadas ya son anchas, ¿no, hermano Melitón? Ya de 3 pulgadas ya. ¿Hay más de 3? Sí hay, bueno, pues nada más de 3. Ya con 3 es suficiente. Le pones aquí, es una varilla de 1 pulgada, le pones de 3. Algo así sucede cuando a una persona se le delega una responsabilidad para realizar un trabajo y se ora por ella para que entonces tenga la fortaleza para recibir el peso de una responsabilidad como orar por enfermos, de una responsabilidad como bendecir a otros. No es solamente decir, ay, pues yo tengo ganas y voy a bendecir a este porque tengo manos y tengo. No. Tenía que haber una unción, dice, es lo que decía hace ratito. O sea, aquí hay una necesidad, darle de comer a las viudas. Pues, ¿qué problema hay? Darle de comer a las viudas. No es solamente la labor en sí, es el espíritu de sabiduría que tiene que haber, el Espíritu Santo morando en esas vidas para que puedan realizar un trabajo. Y entonces la delegación se da sobre sus vidas, porque miren lo que pasa, hermanos. Vamos a leer esta escritura que está ahí en Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34. Vamos a leer esto. Porque esto empieza desde el Antiguo Testamento, les decía. No nada más es en el Nuevo, ¿no? Ya Moisés ya está grande. Ya Moisés ya va a pasar la estafeta. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del sí es. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová había mandado a Moisés. Cuando Moisés puso sus manos sobre Josué, al poner sus manos fue depositado sobre él el espíritu de sabiduría para poder guiar al pueblo y meterlo a la tierra prometida. ¿Estás aquí? Y de esa manera entonces él estar capacitado para que el pueblo le obedeciera y le dijera, ¿saben qué? Vamos a dar 7 vueltas a la ciudad de Jericó para que se caigan los muros. A ver, vamos a pensar un poquito en esa historia, ¿no? Desde, a ver, vamos a dar 7 vueltas. No, pues, ¿cómo 7 vueltas? No, 7 vueltas. ¿Y qué creen que le dijeron todos? Tú di rana y yo salto. 7 vueltas, 7 vueltas. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, le había delegado esa responsabilidad, había sido consagrado para ese trabajo y juntamente con eso había sido capacitado con ese espíritu de sabiduría para que además la gente entera supiera que Dios estaba respaldando, que Moisés estaba dando la estafeta para que él pudiera realizar un trabajo y le obedecieron. Y después de la 7ª vuelta vamos a tocar las trompetas y cuando tocan las trompetas los muros caen. Amén. Porque él había entendido la importancia de la obediencia. Hay mucha gente que quiere mandar pero no sabe obedecer.
Y para servir muchas veces uno tiene que mandar. Yo veo de repente a los sugieres que están aquí y viene una persona entrando y le dice, hermano, por acá. Le está diciendo, siéntese aquí. ¿Amén? Y pues no es de que, pues, no. Hay una autoridad sobre sus vidas. ¿Ok? Que se ha dado. Que se delega. Para que la gente sepa y entonces se someta a eso mismo, ¿no? Entonces, para delegarles una responsabilidad. Hechos capítulo 13. Eso me gusta mucho. Eso fue lo que hicimos con el pastor Mata. Si ustedes se acuerdan ahora que tuvimos las conferencias. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. Entre ellos estaban Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y mientras ellos estaban ministrando, sirviendo, adorando, alabando al Señor, el Espíritu, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, los apartaron, y estaban orando, ayunando, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, a la obra a la que Dios los había mandado. Vamos a orar por el pastor Mata, por Malena, su esposa y por su nena. Van a ser enviados a Tehuacán para hacer la obra a la cual han sido enviados. Decía yo que hablaba con el pastor Mata y me dijo, yo ya quiero trabajar. Ya me siento raro. A veces Dios trabaja a través de nosotros y a veces Dios trabaja en nosotros. Permite que ahorita Dios esté trabajando en ti. Por ahí. Entonces, fueron enviados para hacer un trabajo. Salieron a predicar el evangelio, fueron a todas partes. El Espíritu Santo los llamó, pero los que ministraban en la iglesia oraron por él. Aquí estuvimos orando, los diferentes pastores, para que el hermano Mata haya salido al campo y quede una evidencia en su mente de que no es una idea suya, de que no es, pero a mí se me ocurrió ir a Tehuacán y yo fui enviado porque yo quise. No. Fue que la iglesia, los que ministraban al Señor, los apóstoles, los pastores ya antiguamente, con anterioridad, pusieron sus manos y fueron enviados. Amén. Y no nada más pusieron sus manos, sino muchos aquí en la iglesia también pusieron sus ofrendas y sus apoyos cuando me están oyendo. Amén. Aleluya. Así que se imponen las manos para ordenar, para darles el respaldo, para darles el apoyo, para darles la unción para que puedan realizar un trabajo. ¿Bien? No es tan fácil meterse en una actividad espiritual sin estar respaldado por Dios y por la iglesia para hacerlo. Es peligroso, es peligroso. Amén. Y la última cosa, el último punto que creo que es interesante, hermanos, cuando hablamos de 1600 zetas en el Antiguo Testamento sobre las manos, estamos hablando de muchas cosas, pero en el Nuevo Testamento se puede hablar de esas 4 cosas importantes que la iglesia practicaba. Amén. 1, el Señor oraba por personas para bendecirlas. 2, se oraba para ministrar sanidad. 3, se oraba para que fueran recibidos, para que fueran investidos del poder espiritual para poder realizar un trabajo. Y número 4, para transmitir o rogar por la unción o la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8. Amén. Hechos capítulo 8, versículos, vamos hasta el versículo 18. Ya conocemos la historia. Pablo, Saulo persigue a los cristianos, Felipe se va a Samaria, empieza a predicar el evangelio, la gente se salva, la gente se pone gozosísima, hay milagros, hay sanidades, hay cosas gloriosas, la gente se bautiza y después de bautizarse mandan llamar a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque no habían recibido el Espíritu Santo. Dice el versículo, sigue un poquito más atrás, dice el 15. Dice, no,
sea, cuando los apóstoles, ahí está, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan los bautizos? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué recibían el Espíritu Santo? ¿Por qué pasaba eso? Porque estas personas que eran los apóstoles podían orar e imponiendo sus manos recibían la unción del Espíritu Santo, y de esa manera entonces ellos estaban siendo capacitados para vivir una vida cristiana victoriosa. Nosotros, cuando la gente se bautiza, les preguntamos si no han sido llenos del Espíritu Santo, y si dicen que no, entonces oramos por ellos para que Dios los llene del Espíritu Santo también. Amén. Para que Dios los llene y los capacite para poder entender mejor las Escrituras, para que puedan caminar con victoria en una vida cristiana en medio de un mundo adverso y complicado. Oramos porque un cristiano sin el Espíritu Santo es un cristiano que está medio cojo, sin esa llenura, porque ya eran llenos del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo no los había condicionado de pecado, no que el Espíritu Santo no estaba obrando milagros a través de ellos, sino que ahora ellos necesitaban ese revestimiento espiritual, ¿ok? Se ora y se imponen las manos para que las personas reciban una investidura espiritual, para que reciban el nuevo Espíritu Santo. La última cita es Hechos 19:6, porque Pablo, el apóstol, llegó a Éfeso, y ahí en Éfeso había personas que ya eran discípulos del Señor, pero nada más eran discípulos de Apolos, y Apolos no entendía bien toda la doctrina. Y entonces les pregunta, pues entonces ustedes reciben el Espíritu Santo, pues no sabemos. Pues entonces, ¿qué fueron bautizados? Pues en el bautismo de Juan, para arrepentimiento. No, dice, pues ahí va, hay algo mejor. Y Pablo dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Para que tengamos de nuevo para dar nuestro testimonio. Necesitamos al Espíritu Santo para que no nos avergoncemos del Evangelio. Muchas veces queremos compartir, pero como que nos da penita. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, como que nos da las fuerzas, como que nos da las agallas, como que decimos, órale, ¿cómo de que no? Amén. Y vamos, no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio para hacer las cosas. Amén. Entonces, se delega, se ponen las manos para que se reciba el Espíritu Santo, se ponen las manos para ser bendecidos, se ponen las manos para ser sanados, se ponen las manos para ser consagrados para una labor. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La imposición de manos no nada más es para que la gente diga, ya, hablen lengua. No, es para que podamos hacer un trabajo. Es para que podamos caminar en la voluntad de Dios. Es para que podamos resistir las presiones espirituales que hay también contrarias a la fe cristiana, hermano. ¿Me estás oyendo? Es importantísimo en la iglesia que nosotros podamos recibir esta enseñanza, esta instrucción, y después pedir al Señor y anhelar, porque yo quisiera participar en algún ministerio. Bueno, vamos a orar por ti. Y se ora por él y se le ponen las manos para que empiece a participar en ese ministerio. Amén. Para que empiece a cargar esa carga, para que se le fortalezcan la estructura interna y pueda soportar el peso de las presiones. Porque en el ministerio hay presiones también. En la obra de Dios hay situaciones que son difíciles de manejar. Amén. Y uno tiene que estar capacitado para poder dar con sabiduría de Dios los consejos y las direcciones correctas a todas las personas. Entonces, por último, en 1 Timoteo 5 dice, no impongas las manos con ligereza. O sea, una persona que tiene la capacidad para imponer manos, que se le ha dado una autoridad, entonces tiene que ser muy cuidadoso de no estar queriendo colaborar con personas. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, hace algunos años, unas personas vinieron a la iglesia, y después de que vinieron a la iglesia estuvieron un poco de tiempo, solamente un poco de tiempo, y dijeron, pastor, nos vamos a ir a Estados Unidos, queremos que ore por nosotros, que imponga sus manos. Nosotros no podemos hacer eso. Hay personas que dicen, yo me voy a Estados Unidos porque quiero ganar más dinero. Entonces se van, y un día me encontré en el avión, viniendo de allá para acá, a una persona que venía sentada, íbamos a Chihuahua, él estaba ahí,
Y me dijo, no, pues yo tengo ya aquí en Estados Unidos, quién sabe cuántos años viviendo. Ay, ¿qué pasó? Dice, no, dice, pues vengo acá porque ya me separé de mi esposa. Dice, muchos mexicanos llegan a Estados Unidos solamente para perder sus familias. Sí se van por allá, ganan dólares o no sé qué, pero se encuentran otra familia, dejan abandonada la de acá y una serie de cosas. Entonces dijeron, ore por mí para que, no, yo no puedo orar por eso. Yo le puedo pedir a Dios que le ayude, que le prospere, pero yo no puedo poner mis manos, porque no es correcto, porque no va a favor de lo que es la bendición de Dios. Hermano, relájate el lomo aquí, empieza a chambear, vive con tu familia, échale ganas. Aleluya. No se trata de que pues ahorita ya está más fácil porque después no seas flojo. ¿No? Hay veces que la gente somos perezosos. ¿No? Entonces, no podemos participar de esas cosas, no podemos nosotros trabajar en estas actividades. ¿Okay? La imposición de manos es algo muy delicado en ese sentido. ¿No? Orar para que a usted le vaya bien allá, cuando vaya a aquel lugar y deje aquí a su familia, a sus hijos. No. Podemos orar para que Dios les ayude, para que Dios les abra el entendimiento, para que aprendan a servir a Dios, para que vayan caminando en la voluntad del Señor, para que Dios los bendiga, para que Dios los guarde, pero que me voy para allá para hacer eso, no podemos. Es delicado. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos. En la tarde vamos a hablar de la importancia de la resurrección de los cuerpos. Aleluya. La esperanza.